Tanto en el periódico como en la televisión a nivel nacional, de vez en cuando vemos notas periodísticas donde nos dicen que las viejas monedas de nuevos pesos son muy costosas y se venden en internet en altos precios. Sin embargo, la verdad es que estas piezas apenas si alcanzan su valor nominal. Pero hay una familia de estas monedas que sí tiene un valor más alto. ¿Acaso tendrás una de ellas? Quédate hasta el final del video y averigua si posees una de estas que son consideradas tesoros escondidos. Esto es Numismat. A inicio de los años 90 en México se vivieron periodos de gran inestabilidad económica que acarrearon una brutal inflación que nos dejó como testigos billetes con denominación estratosférica como el de 50,000 pesos o el de 100,000 pesos que ya hemos revisado en el canal. Y a raíz de esta situación, y para simplificar un poco las cosas, se decidió emitir una nueva moneda que recortaría 3 ceros y facilitaría un poco las operaciones monetarias. Es así como en 1992 se emite un decreto y luego, a partir del 1 de enero de 1993, es que sale a la luz la nueva unidad monetaria llamada Nuevo Peso, que equivaldría a 1000 de los antiguos pesos. Y hoy quiero mostrarte una moneda muy especial de este periodo que no es como todas las demás. Esta es la moneda de 5 nuevos pesos en acabado espejo. Mira qué belleza tenemos aquí. Esta moneda es muy especial y diferente a las demás de circulación corriente porque el Banco de México, en un esfuerzo con la Casa de Moneda de México, decidieron emitir monedas no solo de colección, sino que serían acuñadas en acabado espejo y presentadas en un estuche de piel y terciopelo muy bonito, en el cual vendrían 8 piezas de denominaciones de 5, 10, 20 y 50 centavos, además de las de 1, 2, 5 y 10 nuevos pesos. La verdad es toda una belleza y un lujo para quien posee este estuche completo. La moneda es muy bonita, aún sin saber sus características. Fue un diseño que agradó mucho en general, y justo en ellas lo primero que llama nuestra atención, además de ser bimetálicas, es esa letra N que precede al símbolo de pesos, y que en conjunto con la denominación en grande, leemos como 5 nuevos pesos. Recuerdo que cuando empezamos a ocupar estas monedas, fue muy curioso acostumbrarse a esta nueva divisa, pero poco a poco resultó cotidiano y muy común su uso. El campo es muy bonito en dorado brillante, como espejo, donde a la derecha de la denominación podemos ver la ceca de la Casa de Moneda de México. Y a la izquierda, arriba, vemos el año de acuñación, que en este caso es 1995, que fue el año exclusivo en que se acuñó esta colección de monedas. Y cabe mencionar que la moneda de 5 nuevos pesos fue acuñada exclusivamente para estos sets. O sea que tenemos una moneda muy especial hoy aquí. Otro detalle interesante de estas monedas de nuevos pesos es que su anillo perimétrico nos presenta una parte de la piedra del sol, coloquialmente conocida como calendario azteca, y cada denominación nos presenta una sección diferente. Por ejemplo, esta que es la denominación de 5 pesos, nos presenta el anillo de las serpientes de forma muy estilizada y bonita, haciéndole honor a dicho monolito. Aquí sí quiero hacer un paréntesis, porque para mí es muy interesante la simbología que tenemos aquí en el antes mencionado anillo de las serpientes. Miremos más de cerca, porque lo que tenemos aquí son 2 serpientes rodeando el contorno de la moneda, y donde podemos ver en la parte alta, primero las colas, luego el cuerpo bajando, y hasta la parte del exergo vemos las cabezas de estas 2 serpientes. ¿Ya se habían percatado de esto?
Estas dos Xucoatl, o serpientes de turquesa o plumas flamígeras, representan el día y la noche, y podemos ver en la parte superior, en su cola, que llevan el símbolo Tlachinoli o flamígero, y luego, a lo largo de sus espaldas, hay muchas flamas en todo su recorrido. Y eso no es todo. Si recorremos el cuerpo y llegamos hasta la parte baja, en sus cabezas, podemos ver que éstas poseen gran detalle. Y lo digo muy en serio, porque realmente parecen seres fantásticos, con las fauces abiertas y donde podemos apreciar incluso sus ojos y colmillos. Y por encima de sus fauces, vemos un detalle que contiene los 7 signos de la constelación de las Pléyades. Y si volvemos a sus fauces abiertas, podemos ver que dentro de estas se encuentran saliendo las cabezas, por un lado, de Xiuhtecutli, dios de la turquesa o de la noche, y por el otro lado, a Tonatiuh, el dios del sol, ambos siempre en constante lucha, y cada uno por separado, dominando y rigiendo el día y la noche. Debo decir sinceramente que en cualquier colección numismática nunca debe faltar una moneda de 5 pesos. Y no necesariamente tiene que ser la de nuevos pesos en acabado espejo. Claro que con ella le darías un valor agregado a la colección. Sin embargo, ya con toda la simbología, significado, historia y parte de nuestras raíces contenida en ella, incluso cualquier moneda de 5 pesos, incluso de años recientes, es digna y vale la pena tener en nuestro cofre del tesoro. Respecto a los demás detalles de la moneda, no tenemos tanto que agregar. El canto es liso, está muy bonito y muy bien acabado. Y si giramos un poco más la moneda para ver el anverso, veremos nuestra hermosa águila real bien contenida en ese núcleo dorado y reluciente, devorando a la serpiente y posada sobre un nopal. Ya en el anillo perimétrico podemos ver las ramas de laurel y encino, y en la parte superior la leyenda que dice Estados Unidos mexicanos. No hay sorpresas, pero sí tenemos que decir que luce también muy bella por este lado. No hagan lo que yo hice y de lo cual hoy me arrepiento. Si está en sus posibilidades, adquieran el set completo y no las compren por separado. Yo la verdad es que me arrepiento y me hubiera gustado tener el estuche de piel y el set completo. Creo que me apresuré y las fui adquiriendo por separado, pero bueno, de cualquier forma, creo que es una colección que vale mucho la pena y no es tan cara. Pienso que es un artículo perfecto para quien apenas inicia su colección y quien quiere tener algo muy especial para arrancar, ya que su precio es muy accesible, que lo he visto rondar en unos 1,500 pesos y trae su estuche de piel y terciopelo, el folleto del Banco de México, y yo creo que vale bastante la pena. Aquí podemos ver otra de las hermanitas de esta colección y que ya hemos visto en videos anteriores, y es la moneda de 10 nuevos pesos, igual en acabado espejo. Estas de 10 pesos tienen la característica que casi todas desarrollaron una pátina extra obscura, que les da un toque muy especial, y el cual es testigo mudo de que el corazón de estas piezas es de plata, a diferencia de las más modernas de 10 pesos acuñadas en años recientes. La verdad es que juntas lucen bellísimas. Pienso que hoy aprendimos, incluyéndome, que una moneda tan sencilla como la de 5 pesos que podemos traer en la bolsa puede esconder un gran significado, una gran historia e incluso parte de nuestras raíces. Siempre hay que estar pendientes porque a veces, a simple vista, puede estar escondido un gran tesoro. Esto es Numismat.